Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Bien, nuestro siguiente tema tiene que ver con la movilidad nuevamente, pero desde otra perspectiva, desde otra mirada, a partir de esta tensión que se ha registrado durante estos últimos días entre la provincia de Pichincha y la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas por el asunto del peaje. Como ustedes conocen, se produjo este cobro del peaje en las cercanías a Santo Domingo, y esto prendió la alerta y la inquietud en el sistema de transporte, particularmente en el transporte pesado. Ya se generó esta reunión entre el prefecto de Santo Domingo y el prefecto de Pichincha con el afán de buscar una solución, y el tema ha quedado ahí, justamente en la posibilidad de llegar a un acuerdo. Hoy, para conocer algunos detalles y tener algunos elementos en torno a lo que ocurre, yo diría en términos generales sobre el asunto peaje, y por cierto el caso particular de Santo Domingo, nos acompaña aquí en la cabina de la emisora el ingeniero Juan Carlos Andrade. Él es el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. Juan Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Vamos a ir al tema puntual, particular de Santo Domingo y Pichincha y el peaje de la ALOAC Santo Domingo, pero en general, el concepto, la política, las definiciones sobre peaje en el Ecuador están claras. Buenas tardes, te escuchamos. Andrés, buenas tardes. Para nosotros nos deja una gran lección lo que está sucediendo. Y es en función de este problema que hemos detectado. Nosotros lo definimos como un conflicto de competencias, porque es en la administración conjunta que debe tener una misma vía, donde no ha habido un acuerdo, lo estamos evidenciando hasta ahora, y entonces vemos que no hay una política nacional de peajes, que es lo que el país requiere, se necesita, y que le estamos pidiendo al Ministerio de Transporte, porque este es un ejemplo de lo que está pasando, pero hay más GATS en el país, claro. Y los GATS en algún momento van a generar obras y a querer imponer también tasas de peaje. Entonces hoy vemos varias cosas que nos llaman mucho la atención. Ahora, Juan Carlos, esta es una vía, la ALOAC Santo Domingo es una vía nacional, está manejada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en fin, es una carretera, digamos, manejada por el gobierno central. ¿Por qué es que los gobiernos provinciales están cobrando peajes? Porque la vía está delegada. El Ministerio de Transporte, que es el organismo rector, delegó la vía a dos GATS. Les dio con la... 78 kilómetros al GAT de Pichincha, 72 kilómetros al GAT de Pichincha y 28 kilómetros al GAT de Santo Domingo. Nosotros hemos venido pagando la tarifa de $1 por eje en ALOAC y en Santo Domingo por mucho tiempo. En algún momento, el año anterior, se levantó el peaje de Santo Domingo y se duplicó el cobro en la caseta de ALOAC. No reclamamos porque era el mismo valor, no entendíamos qué pasaba, pero nos cobraban lo mismo. Hoy nos incrementaron en Santo Domingo con una caseta más, el 50% de la tarifa, que es lo que a todos nos preocupa. Nadie quiere pagar más, nadie. Y eso es lo que hemos indicado, además de que no hay justificación. Entonces, cuando estamos revisando este problema que se ha generado, vemos que, por ejemplo, ya que los prefectos en abril 25 se reunieron y se pusieron de acuerdo con un acta que le hicieron pública, donde nos informaron que el 2 de mayo iban a cobrar $1 en Santo Domingo y $1 en ALOAC, pensábamos que el problema estaba superado. Pero no es así, no bajaron el peaje duplicado en ALOAC. ¿Y qué acuerdo tienen Santo Domingo y Pichincha? Hay un fideicomiso, dicen. Nosotros hemos participado por invitación del GAT Pichincha, las federaciones de transporte terrestre, el día de ayer, en una reunión, una junta del fideicomiso, donde estuvieron presentes los señores prefectos, estuvo presente de la compañía Hidalgo y del fideicomiso. Tuvimos ocasión de escuchar un poco lo que comentaban respecto de las negociaciones de los contratos, de los temas contractuales y demás. Entonces, claro, tienen que reformar ese fideicomiso. Pichincha lo puso también dentro del acta firmado el 25 de abril, que tiene que hacer 2 reuniones del Consejo para una sustitutiva de la ordenanza, y esto del fideicomiso también es parte de eso, que lo deben reformar para proceder a disminuir el cobro en la caseta de ALOAC. Ayer estuvimos en eso cuando, después de varias horas, no hubo un acuerdo. Vimos que
En algún momento parecía que ya llegaban a una solución, luego después no. Entiendo que también hay temas financieros, hay corridas, hay cosas que deben revisar y les tomará más tiempo que una reunión. Pero no hubo un acuerdo y nosotros queríamos salir con un resultado puntual, más que nada el cumplimiento del compromiso que los prefectos habían hecho en abril 25. Y es curioso, ¿no? Esta carretera tiene este peaje, estos dos peajes ahora, y es una carretera que nunca se termina, Juan Carlos. Es como, yo decía en algún momento, es como la Basílica del Voto Nacional, o sea, nunca se termina. Siempre están haciéndole algo, le están ampliando, le están haciendo correcciones, siempre están en obras en esa carretera. Son 18 años que se vienen pagando peajes y no se termina. Y que la obra no se ha terminado. Entonces, otro de los temas que saltan justamente por todo este análisis que hay y el problema que existe. En Santo Domingo ahora hay un peaje que cuesta $1 por 28 kilómetros, que es la delegación de Santo Domingo, pero es la misma vía de hace 18 años, claro, sin ningún tipo de servicio. Entonces el servicio, la tasa es por un servicio, y nos opondríamos a pagar $1 sin ningún servicio, pero es parte de la misma vía. Ahora, yo me di cuenta el otro día que estuve por esa zona, que hay, digamos, 3 lugares de esto. Hay la de aquí, de Aloag, de los Altos de Aloag. Hay una que me parece que está cerca de Ayuriquín, que no está en servicio, está instalado esta cosa. Y luego hay otra que es donde estaba antes, que ahora es la de Santo Domingo. O sea, pensaría que van a cobrar 3 veces, ¿ah? Bueno, la caseta sin duda se hizo con esa intención. Está dentro del territorio de Pichincha. Claro. El prefecto Baroj ha sido claro en manifestar que esta caseta no va a operar. No ha iniciado ningún cobro y ha dicho que no va a operar. Entonces, por eso es que nosotros... Perdón, eso está en la jurisdicción de Pichincha, ¿no? Está en la jurisdicción de Pichincha, así es. No, nosotros hemos identificado esto desde hace mucho tiempo atrás, meses atrás. Hemos visto las ordenanzas que tiene cada uno de los GATs, donde ya establecían valores que incrementaban el costo total de la misma ruta. Y esa ha sido nuestra preocupación y eso es lo que hemos trasladado a las autoridades, solicitando una solución inmediata. ¿A quién le correspondería fijar una especie de política respecto al tema peajes? Al Ministerio de Transporte. Ellos deberían definir, porque claro, esto podría permitir mañana, como usted bien señala, que los otros 23 GATs, consejos provinciales, puedan intentar poner casetas y cobrar. Exactamente. Nosotros tenemos vías nacionales que tienen un costo de peaje, una tasa por peaje. Y en casi todos los casos, o si no en todos, es un promedio de 50 kilómetros o más. Por cada 50 kilómetros hay un peaje. Para el peaje. Que son las panamericanas, fundamentalmente. Claro, pero por ejemplo, usted coge la vía Aloag-Ambato y encuentra una vía de 4 carriles. Perfecta, espectacular. Claro. O sea, da gusto pagar. Claro. Claro. Sin duda que sí. Entonces es menos tiempo, pero también es menos consumo de combustible, sí. Más seguridad. Ajá. Tiene factores muy favorables. Una vía en buen estado también permite el mantenimiento de un vehículo en óptimas condiciones, no está sujeto a tanto daño. Entonces ese es el tema, por eso es que hay que exigir ahora que el ministerio, y ese era un tema del próximo ministro de Transporte, que revise una política nacional, que establezca una política nacional de peajes, porque no puede ser que ahora por un problema de los GATs cada uno quiera establecer una tarifa de peaje. Y en un caso sin ningún servicio, que es lo que más nos preocupa. Pagaríamos, pero una vez que tengamos un servicio, como toda la ciudadanía. O sea, yo creo que si es que hay esta situación que no está clara, mañana, como usted bien señala, la provincia X va a decir, ¿por qué ellos sí y yo no? Ese es el problema. Los transportistas vemos con preocupación que los GATs tienen muy fácil generar una tasa con un peaje y nos empiezan a cobrar a todos. Porque hay que decirlo, la vía no es solamente para el transporte de carga o de pasajeros, la vía es para todos. Claro. Y todos somos usuarios de la vía cuando circulamos por la misma. Ok, quisiera aprovechar, Juan Carlos, para preguntarle algo de lo que hablamos en algún momento respecto a la situación en general del transporte pesado en el Ecuador. ¿Se ha recuperado en los últimos meses? ¿Qué ha estado ocurriendo? ¿Qué ha sucedido? No, el sector no se recupera. Nosotros seguimos viendo con preocupación que las fuentes de trabajo se han disminuido y a eso nosotros ponemos también una situación que nos preocupa y hay una falta de regulación que permita que nuestro sector se maneje en condiciones adecuadas para poder prestar un servicio. Aquí hay que hacer una reingeniería, entendemos nosotros, un estudio de oferta y demanda, definir cuál es el volumen de vehículos requeridos para la demanda, algo que no tenemos. Hay mucho por hacer. En gestión de transporte nos queda debiendo la Agencia Nacional. Lo que ocurre es que se necesita, lo que se dice en el tema de las inversiones, en el caso de ustedes también, certezas, o sea, tener un marco regulatorio, un esquema de funcionamiento que
que permita saber en qué terreno están, en qué cancha están jugando, ¿verdad? Ese me parece que es el tema. Y eso ocurre en diversos escenarios. Hace un momento estábamos hablando con el representante internacional de Cabify, por ejemplo. Ahora hay toda una polémica sobre esto alrededor de la prohibición o no autorización en Guayaquil para operar. Entonces uno dice, ¿por qué es que surgen estos problemas y no hay una legislación, un marco regulatorio para que no hayan estos temas? Y ustedes sepan, por ejemplo, hasta dónde pueden extenderse, hasta dónde pueden crecer y tal. Lo que pasa es que el transporte es un tema técnico y como tal, cuando debe ser manejado de esa manera, entonces se requieren estudios, se requieren análisis, se requieren hacer investigaciones puntuales y las modalidades de transporte terrestre no somos iguales, tenemos particularidades. Cada uno tiene una particularidad. Claro, el transporte de carga, por ejemplo, no tiene ni rutas ni frecuencias. ¿Sí? Claro, es distinto a los buses. Es completamente diferente, claro. Pero necesitamos una regulación porque los vehículos nuevos, debe haber una reposición del parque automotor, además, pero no podemos permitir que siga creciendo el parque automotor. Entonces eso es una regulación que debe darse y es la Agencia Nacional a quien le corresponde ese tipo de regulación. Deben haber topes, se me ocurre pensar simplemente, o sea, no todos pueden ser taxistas, porque aquí el que obtiene alguna liquidación en alguna actividad que ha tenido, como no tiene una preparación, digamos así, no tiene un oficio, no tiene una capacidad para emprender en otro, lo primero es comprarse el carro y hacer el taxi. Entonces igual se produce en el transporte pesado y en el otro, ¿verdad? Esa ha sido lamentablemente una práctica de muchos años. Sí, personas que han comprado vehículos para taxis, para buses, para camiones, ¿sí? Y han empezado a dar un servicio. Pero en el tema de la carga y todas las modalidades hay una regulación que sale de la Agencia Nacional. Entonces no se trata solo de que se compre un camión y es transportista. Y ya. Hoy hemos pedido una ley que me han dicho que está por salir en el sentido de que si la carga es regulada, no pueden haber vehículos con placa blanca, porque un camión es para hacer carga, no es para otra cosa. Entonces los vehículos tienen que estar ligados a un permiso de operación comercial o a cuenta propia que está definido por la Agencia Nacional. Pero usted va a ver en el país todavía una gran cantidad de vehículos de placa blanca que están circulando. Y para hacer transporte de carga pesada tenemos una ley de tránsito que desde el año 2014 establece la obligatoriedad de contratación con empresas que tienen un permiso de operación. Eso es lo que usted nos explicaba, que las empresas, aquellos que hacen fletes, en fin, deberían contratar a las empresas que tienen, o a las cooperativas que tienen autorización, ¿verdad? Ese es un problema estructural. Afuera hay una especie de piratería ilegal, ¿no es cierto?, informal, que está trabajando. Pues sí, hoy justamente en el último taller que tuvimos con el presidente Rafael Correa, se le expuso la situación, más de 4.500 empresas de transporte de carga que están registradas en la super de compañías, eso hay en el país. Y el 60% de esas empresas declara cero en ingresos anuales. ¿Por qué? Porque no se crearon las empresas para trabajar como empresa. Las empresas se crearon, tienen muchos socios cada una de ellas, pero cada uno de los socios iba al servicio de rentas internas, le daban un RUC y cada uno trabajaba por su cuenta. Ese es un problema serio. Un problema que está generando inconvenientes. La gente quiere trabajar, pero debía trabajar de una forma regulada. Y eso no es culpa de las personas. Alguien lo permitió. Hoy se está controlando, hoy se está regulando eso. Porque es muchísimo, 4.000, ¿cuántas? 4.500. 4.500 empresas de transporte de carga pesada. Es demasiado, ¿no? Registradas en la superintendencia de compañías. Yo no sé, pero me pensaría que con 500 estamos bien. Pero claro, hay 4.500 que se vuelven de membrete solamente para utilizar muchas vendieron cupos, simplemente quienes compraron el cupo lo que hicieron es no pagar el impuesto ambiental o la matriculación vehicular porque está exonerado para cuando beneficiarse es así es. Claro. Y luego también con el RUC pueden buscar clientes de forma directa, entonces la empresa nunca funcionó. Cada uno de los socios son competencia entre los socios, competencia con la empresa y aquí hay un tema importantísimo. Todos estamos preocupados por las bajas tarifas. Pero las tarifas son el resultado de todos los problemas que tenemos como sector. Tenemos la informalidad, la falta de control, la falta de regulación, justamente el hecho de que no trabajamos como empresa. Toda esa serie de problemas que tenemos se reflejan ahí. Y aquí ha habido una explotación, y eso es algo que hay que remarcar mucho. Hay compañeros que no entienden la razón del problema. Y el problema justamente se da cuando están solos, cuando no tienen las condiciones ni la capacidad de negociar un flete con el cliente. Ajá. Un cliente que sabe que hay un problema y saca provecho de eso, les explota, les paga lo que quiere, les impone condiciones. Andrés, si usted no hace el viaje, atrás suyo hay 100 personas por lo mismo. Claro.
O sea, alguien se está beneficiando del desorden, ¿verdad? Toda la Está vida ha habido medrando beneficio, exactamente. del desorden, claro. Exactamente. Entonces, hoy esperamos, porque ya hay una ley una regulación que el Servicio de Rentas Internas tiene ya para evitar que se mantenga esto. Entonces, solamente las operadoras pueden facturar. Desde ahora está ocurriendo eso. Esta es una oportunidad de mejora para todos. Si bien es cierto, hay muchos compañeros que ven en eso un problema, tienen que entender que esta organización les va a permitir cambiar las condiciones, mejorar sus condiciones, poder trabajar y prestar un servicio como empresa. Pero también hay que hacer lo propio. O sea, que la relación sea con la empresa. Con la empresa. Así debería ser. Y es que una empresa, también hay preocupación porque ahora hay muchos problemas que hoy estamos evidenciando que la gente nos comenta porque como no compraron, no se conformaron para brindar servicio como empresa, solamente compraron un cupo, entonces los gerentes de las empresas no le conocen al gerente. Sí, claro. Cuando quieren que el gerente les facture un viaje, les quiere cobrar un porcentaje muy alto. Entonces yo les digo, el accionista es el dueño de la empresa, no es el gerente el que les va a explotar. Claro. Pero tienen que entender eso y hay que entrar en un tema de capacitación para ayudar y colaborar a que los compañeros sepan cómo tienen que funcionar. Juan Carlos, así como usted me dice que se han constituido 4.500 empresas para esto, ¿se puede tener una especie de cifra de cuántos transportes pesados hay en el Ecuador? ¿O es muy difícil calcular? Bueno, tenemos datos de la AEADE. De lo que han vendido los de carros. Lo que han vendido. Entonces, esa es la información que manejamos. Ahí falta información también. No tenemos una información, una base de datos en Agencia Nacional, por ejemplo, no hay un censo. Claro. Pero esta información establece a la fecha sobre los 230.000 camiones. Hay 230.000 unidades de transporte pesado. Así es. ¿Y eso sirve para atender la demanda nacional o hay más de lo que se necesita? Hay un exceso de camiones en este momento en el país. Hay flota subutilizada. O sea, hay carros que tienen que estar parados 2-3 días, que no tienen carreras o fletes, como llaman ustedes. Sí, puntualmente porque no hay mucho trabajo, entonces hay mucha oferta de camiones. Y eso, hay muchos problemas que se asocian con esto. Se hacen muchos fletes falsos, hay camiones circulando por las vías consumiendo combustible que generalmente cargan en un recorrido y la otra mitad están vacíos. Eso pasa mucho en el país. O sea, el regreso ya no viene. Eso pasa mucho, entonces todavía tenemos un combustible subsidiado que al Estado le cuesta. Entonces, ahora tenemos otro tema, por ejemplo, la vida útil que la Agencia Nacional de Tránsito definió para el transporte comercial en camiones era 32 años. O sea, se pueden tener carros de edad hasta 32. Ya, pero hoy los 32 años son referenciales. Todas aquellas unidades que pasan de 32 años tienen que someterse a un proceso de revisión técnica vehicular y aquellos que pasen esta revisión pueden ingresar a empresas de transporte comercial. No se podía hasta el año anterior, hoy sí se puede. Entonces, esos son los vehículos de placa blanca que tienen que regularse. Esos deberían regularse. Pero no entran al proceso de revisión técnica. ¿Por qué? Porque no están en condiciones mecánicas de pasar la revisión. Y ahí hacen alguna trafasía, alguna cosa. No necesariamente, pero el problema es que ¿no es cierto? El tema es que eso no significa una solución para el problema existente, porque no fue una solución técnica, no hay un análisis adecuado. Todo tiene vida útil en esta vida, claro, todo. Claro. Y los vehículos no puede ser de otra manera. Entonces, con mayor razón vehículos de más de 32 años que tienen motores ineficientes, consumen mucho más combustible, son más contaminantes, tiene muchos factores que... Juan Carlos, si alguien contrata un flete para un transporte de X mercadería o productos, en fin, desde Quito a Guayaquil o viceversa, tal, ese flete tiene un seguro, va contratado con un seguro. O sea, alguien me asegura que si es que hay un accidente o algún robo, lo que sea, esa mercadería no se me va a perder. No es una norma, lamentablemente. También hay mucha informalidad en la contratación. Hay empresas que sí tienen previsiones y que sí establecen parámetros para contratación o trabajan con empresas de transporte que ofrecen todo este servicio, pero hay otras tantas que no. Es por la informalidad, este es. espacio de informalidad ahí, no se sabe qué pasa, las tarifas no son reguladas, esto de los seguros, capaz que el camión que yo digo que me lleve la mercadería, en vez de irse para Guayaquil, se va para el norte y desaparece. Todo eso puede pasar. Todo eso pasa. ¿Ah, sí en pasa? la realidad todo eso pasa. Sí, porque también hay fletes muy bajos y luego la carga llega... Si es que llega. Si es que llega. Todo eso pasa, lamentablemente, sí. ¿Y la ley no resolvió esto, la ley de tránsito? La ley
Reitero, en diciembre de 2014 hay un capítulo para la contratación de servicios de transporte, pero no hay control. La obligatoriedad está para empresa pública o privada de contratar con una empresa que tenga permiso de operación, pero nunca hubo control. Jamás ha habido control. Esto lo sabe el Ministerio de Transporte, esto lo sabe la Agencia Nacional, pero no hay control. Ahora eso fue un desastre, porque a mí me parece que esta forma de parcelar el país y de dar, segmentar, ¿no? Entonces, ahora se les dio competencias a los municipios, por ejemplo, para el tema de ciertos asuntos de tránsito y desde la creación de estos agentes municipales. Entonces, ya no soy responsable yo, tampoco soy el de allá, ya nadie es responsable, eso es malo, ¿no? Yo escucho también a los compañeros de las federaciones de las otras federaciones de transporte terrestre y tienen problemas serios. Claro. Carga pesada en este caso, por ventaja. Ustedes no tienen que ver con los municipios. No, los GATS no, es con la Agencia Nacional. Sí, eso realmente para carga pesada es algo que está sirviendo. Ahí sí les Porque sirvió. se están buscando regulaciones y nosotros siempre ponemos sobre la mesa de discusión los problemas que hay y buscamos que la Agencia Nacional nos dé soluciones. Somos proactivos en este sentido. Obviamente que hacemos la propuesta y ya luego la autoridad es quien ejecuta y controla. quien y valida tal. o no lo que se le plantea, ¿no? Pero por ejemplo, este tema de los agentes municipales, ustedes que están movilizándose por todo el país, usted sale de aquí del Cantón Quito y tiene unos agentes municipales. Llega a La Tacunga, Ambato, ya tienen otros. O sea, en cada lugar de la carretera, del trayecto, tiene otros agentes municipales. Ya ves, corremos del riesgo que pensamos que no es la Policía Nacional la que tiene el control y nos equivocamos. Sí, claro. No les hacemos caso. Bueno, Juan Carlos, vamos a terminar. Volvamos al tema inicial, al punto con el que empezamos. Ahora se ha abierto un compás de espera, entonces, hasta que se defina lo del fideicomiso en el Consejo Provincial de Pichincha, ¿verdad? Sí, en la tarde de ayer, al no haber una solución, nosotros pusimos una comunicación donde expresamos nuestro rechazo por el incumplimiento del acta del no inicio el 2 de mayo del cobro del dólar en Aloa, en Santo Domingo. Entonces pusimos también de manifiesto que esperábamos y exigíamos una respuesta de la autoridad. Hasta el día de ayer, por ventaja, los prefectos sensibles en este caso tomaron una medida que a nuestro juicio es buena, porque ya abre el compás necesario para que y el espacio en tiempo para que ellos puedan solucionar el tema del fideicomiso que les corresponde a los dos GATS y atender ya el pedido que hemos venido haciendo por mucho tiempo, de no afectar la economía porque el transportista no está en condiciones de incrementar sus costos. Entonces, este momento en Aloa y en Santo Domingo no están cobrando en las casetas de peaje. Nada. No están O sea, cobrando en desde Aloa, las 0 los horas. $2, nada. Está suspendido el cobro. O sea, ahora hay que aprovechar, tenemos que viajar. Ojalá pudiéramos hacer más viajes en estos Dígame una dos días, cosa, Juan pero no Carlos. se puede. Esto es porque supongo que es un buen negocio esa carretera, ¿no? Si no, no se estuvieran disputando los cobros. O sea, supongo que es una carretera que produce un buen ingreso. Bueno, ¿No se habló de algo? ¿No se dio una cifra, alguna idea de cantidades? Se comentaron el tema de los contratos. Hay cifras obviamente, pero también hay gastos. Son carreteras que demandan mucho mantenimiento, entonces. Y el contrato con Hidalgo ha de ser. Y ese es el tema. Hidalgo tiene un contrato, tienen establecido valores que tienen que cumplir. Pichincha lo que se preocupa es de honrar el cumplimiento del tema del contrato. Hay que cambiar el fideicomiso. Santo Domingo no quiere entrar en el fideicomiso, es una posición también de ellos. Quieren administrar la parte de ingresos que van a tener. Entonces, esos son los temas que tienen que arreglar los prefectos. Y en este caso, también le pedimos al ministerio que participe o que intervenga inmediatamente, porque cabe la posibilidad que no se pongan de acuerdo. No se pongan de acuerdo. Y es la autoridad más alta, digamos, de jerarquía. Entonces el ministerio, que es quien delegó la vía, tiene que tomar una decisión. De hecho, en la comunicación que nosotros entregamos ayer, ya el ministerio también le ha dicho a los GATS que tienen que precautelar la seguridad y el orden público, porque esto está generando un problema. El problema que justamente ayer les hemos dicho que les responsabilizamos a los GATS y al ministerio de lo que pueda pasar, porque nosotros de nuestro derecho, ¿sí?, tenemos que reclamar lo que está sucediendo, porque hay un incumplimiento. Eso venimos remarcando de manera insistente, porque los prefectos se comprometieron, le pusieron fecha, establecieron el dólar en cada caseta, y eso debía empezar el 2 de mayo. ¿Cuánto produce la carretera? Una cifra tal vez que nos pueda decir. Parece que había en principio 5,000 vehículos con los que hicieron los análisis, ahora hay 10,000, 12,000. Eso significa que en el caso de Pichincha obtienen más o menos 15,000, 20,000 dólares. Bueno, esa cifra es diaria, ¿no? Claro. Esa cifra no la escuchamos ayer realmente. Sí, pero para tener una idea simplemente,
¿Cuánto produce? O sea, si es atractivo, si son 15, 20 mil dólares diarios por el mes. Por eso es la pelea, si no, ¿para qué se van a pelear? Si no pasara ni un carro y no hubiera ningún beneficio, tenga la seguridad que ni se acordaron. Que no son delegadas, entonces ahí no pasa nada. Sí, claro. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por su presencia. El ingeniero Juan Carlos Andrade, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, sobre el tema ALOAC Santo Domingo y también estos otros elementos que le planteamos sobre lo que ocurre en general con el transporte en el país. Hacemos una pausa y volvemos en un instante.